Ya está listo, ahora sí estoy grabando y alguien quiso decir algo, escucho, o flashé yo porque escuché algo raro. No. Era confirmando nada más. Ah, está bien. Confirmando que me morí, perdón. Que estás Ok. grabando. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Estoy grabando por fuera de la plataforma. Eh, y estoy también mostrando ahí todo. ¿Qué iba a decir? Bueno, la semana que viene ya arrancamos Python. Como todo en este curso es intensivo, rápido, pim pum pam. No vemos en profundidad ningún tema, pero sí vamos a ver un montón de temas. La semana que viene ya arrancamos Python, donde empezamos a conectar todo esto que es base de datos con el frontend. Vamos a intentar conectarlo. Después con Django hacemos la conexión final, vendría a ser. Hay personas que ya tienen trabajos que están más orientados para seguirlos con backend, está bueno. Vamos a tomarnos en las últimas clases específicas para que muestren sus trabajos en donde le agregaron el backend, podamos discutir entre todos qué está bueno, qué no, cómo cambiar alguna cosa y demás. Así que ahí es donde necesitamos gente que haga algo de backend. No va a ser obligatorio, porque si se hace obligatorio no llega a nadie, pero va a ser recomendado. O sea, vamos, alguien va a tener que hacer algo. Si no se pudre todo, no, no se pudre nada, pero estaría bueno, así entre todos vamos aprendiendo más. Hoy cerramos MySQL, igual si quedan cosas pendientes yo trataré de hacerles un video. Los ejercicios obligatorios siguen apareciendo ahora en la parte en la clase que tienen de backend. Si alguien tiene problema con el aula virtual, lo charla con Noelia, pim pum pam. Vamos a arrancar. Si tiene alguna duda, obviamente, yo hablo cuando finaliza el curso, no me acuerdo, pero en julio, eh, no sé, julio, algo, vacación de invierno. Después yo te paso la fecha exacta, porque no quiero abrir algo acá que puede tener información que no tengo que mostrar, que siempre lo hago. Eh, Así que después te paso la fecha, pero es julio. Eh, de hecho, acá tenemos el. Para. Yo le subí el plan de estudios. En el plan de estudios está pim pum pam. eh, Sácate, sácate, sácate. Nosotros ahora estamos posicionados acá, en SQL2, clase 23. SQL3 es feriado, no hay clases sincrónicas en el feriado. Así que esto no existe, pero vamos a tratar de meter todas estas cosas. Hoy yo siempre doy estas dos clases juntas. Y ahí tenés que empezar a contar. Después esto ya es pim pum pam, pa pa pa. 25, 30. Y acá viene el 30, fundamento del lenguaje, contás las clases, 35 clases. Donde tenemos un proyecto CRUD, etcétera. Semana de 15 de julio. ¿Podrían pasar el enlace de Discord? Sí, les debería haber llegado por email. Eh, Igualmente, alguien seguramente lo va a pasar. Yo, si no, después lo paso, no lo tengo a mano de una forma rápida. Eh, Así que después lo paso. Clase 23, esto es lo que les voy a subir yo. Eh, Como todas las cosas, muchas de las cosas. eh, para los que arrancaron ahora, está muy bien, está bien. Ahora después Ramón lo pasa. Lo de la asistencia yo después lo paso y si no siempre hay alguien que lo pasa. Lo de Discord yo después cuando accedo al mail en todo caso se los paso, pero siempre hay alguien que lo tiene el link ahí y lo pasa. Este material va a estar todo en GitHub como, digamos, como vengo subiendo todas las clases, van a tener clase 23 y esta vez les voy a dejar ejercicios de... Ahí pasaron en el Discord, vamos, Ramón. Ahí viene Ramón. Eh, Van a tener una carpetita de ejercicios que va a tener dos guías. Una que tiene su base de datos, otra que es la guía práctica de SQL, que es con el ejemplo que se instala de Word, que ya lo estuvimos viendo con la instalación. Cuando se hace la instalación por defecto, se puede poner la opción de instalar ejemplos e instala este ejemplo
de la base de datos mundo, donde tenemos acá esta cardinalidad, tenemos el country, país, que tiene una relación 1 a muchos, 0 o muchos quiere decir esto, en la notación Martin, pata de gallo, que estuvimos charlando un poquitito. Sobre esto van a tener una guía de ejercicios, que era esta que abrí, no sé por qué la cerré, donde tiene, bueno, listar tal cosa, primero con selects, con ordenamiento, con filtros, todas las cosas que vamos a estar viendo ahora. Y Alejandro ya también les tiene la solución, no yo, sino no sé qué docente las consiguió. Están todas las soluciones acá. Entonces, digo, no vayan ahora ansiosos porque no lo subí todavía. Pero después lo voy a subir. Igual creo que en el aula virtual también están. Yo por las dudas lo tiro acá. Eso va a estar ejercicios. Y esto no sé por qué está repetido, porque lo tiré acá. Así que vamos a borrar guía práctica SQL. Después les voy a dejar un cheat sheet de esta persona que lo encontré en Twitter, que justamente tiene como un resumen del lenguaje y demás. Ahora vamos a charlar un poquitito más sobre estas cosas, pero es un resumen bastante copado de las cláusulas y qué significa cada cosa, cómo se ejecutan, digamos, cómo se escriben esas sentencias, en qué orden, etcétera, para que lo tengan. Y después la presentación, que esto lo tiene en la aula virtual, en donde igualmente vamos a ir en una gran parte. Sí, está bueno para imprimirlo y pegarlo en la pared. Ojo, porque después cuando despeguen las cosas se sale toda la pintura, es un bajón. Es como cuando uno saca los pósters de chicas o los pósters de alguna persona de fútbol, después lo saca, quedan agujeritos, hay que pegar otra cosa. Digital, dejen de matar árboles. No, igual sí lo pueden imprimir. Bueno, entonces MySQL, parte 23-24. Digo, hay muchas cosas que yo las voy a pasar un poco rápido, pero me gusta seguir un poco esta guía para que ir denotándoles las cosas que para mí se podrían decir de otra forma en esta presentación, que es la que tienen subida en la virtual, y además para no olvidarme de nada. Arquitectura cliente-servidor, ya charlamos un montón. Nosotros tenemos el cliente, accede al server, en el server va a estar nuestro servidor de backend o quien nos va a brindar nuestro HTTP, en donde nosotros lo estamos simulando con el live server o lo estamos simulando o haciendo un poco más real con Netlify para las entregas, o algunos utilizaron GitHub para las entregas del trabajo práctico obligatorio. Vi que hay 2, 3, capaz que ya hay más. Intentaré empezar a dar devoluciones esta semana, si no, una vez que se termine la fecha de entrega, ahí empezaré a dar las devoluciones. Está el formulario para entrega del TPO, hay un link en el aula virtual y hay un link en Discord que está ahí piñado. Tanto aula virtual como Discord tienen un link ahí donde está el formulario de entrega. Así que después si alguien lo pasa por acá también yo después lo paso, pero digo, accedan a esas herramientas que ahí está todo. Ahí lo pasó el Fede. Digo, bueno, nosotros acá es donde el server va a ser en realidad uno o muchos, y acá es donde nosotros también vamos a tener la base de datos, que ahora la estamos simulando con MySQL. Internet no es una nube, digamos, es una representación de un montón de computadoras interconectadas entre sí, porque la gente siempre piensa nube, como que piensa que es algo en donde, no sé, son cositas que vuelan, y no, son un montón de computadoras conectadas. Muchas pueden estar conectadas a través de Wi-Fi, en donde sí habrá cositas que vuelan, pero no tanto. Cliente servidor, base de datos, nosotros estamos usando base de datos relacionales, usamos el gestor de base de datos, que es con quien nos comunicamos con la base de datos. Esto es un poco de repaso. Armamos esta estructura, nosotros vamos a usar MySQL, es como un conjunto de aplicaciones que se puede utilizar en Linux, creo que Windows también está, pero a ver, como yo les mostré en la instalación de MySQL con Workbench, con los ejemplos, es más que suficiente. Y ya estuvimos viendo un poquitito, apenas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en más detalle,
el lenguaje de manipulación de datos, en donde primero nosotros tuvimos el DDL, que no era dulce de leche, sino era el lenguaje de definición de datos, o Data Definition Language, pero como no soy tan bueno en inglés, me gusta decirle lenguaje de definición de datos. Y lo que tendríamos que empezar a ver en esta clase, junto con lo de la especificación más correcta de cómo filtrar y demás, es el lenguaje de manipulación de datos, que es una vez que armamos nuestra estructura, que ya estuvimos viendo, empezar a manipular esos datos, agregar datos, sacar datos, actualizar, borrar, bla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a abrir el Workbench. Si no me equivoco lo tengo acá también. Acuérdense, nosotros tenemos nuestra instancia, estoy compartiendo, ¿sí? Porque a veces empiezo a hablar sin compartir y quedo como un nabo, prefiero quedar como un nabo compartiendo. Nosotros accedemos a nuestra instancia local, también podríamos acceder a una instancia remota, que no es más que, en vez de ponerle localhost, la IP del servidor al que estamos accediendo. Y si es a través del DNS, el nombre del servidor. Yo lo estoy accediendo local, pero nunca me acuerdo si lo tengo levantado, porque esto es algo que también tienen que chequear ustedes. A ver, si le dan así y se queda abriendo y les queda ahí colgado, ustedes van a decir, no me anda, rompí todo. Me dice conexión no establecida y no anda nada. Y no sé qué está pasando, porque me está abriendo cosas de la otra clase, habrá sido, o de no sé cuándo. Cerremos por las dudas. No queremos que aparezca información extraña. Sí, esto quizá otra cosa. Nos queda acá todo muerto. Entonces seguramente no tenía el servicio. Acuérdense, nosotros tenemos el servidor y este es el gestor con el cual nos conectamos a ese servidor de base de datos. Yo lo tengo en mi misma máquina. Es un servicio de Windows que me ayuda a levantarme el servidor. Le damos botón derecho, Start, iniciar, si tendrían las cosas en castellano. Pim, pum, pam. Le damos refresh y esto mágicamente se da cuenta y me dice, mira, sí, está corriendo. Y acá a la izquierda, que me acuerdo que no le podía dar zoom a esto, me muestra, tengo miedo de que es esto, así que no voy a hacer clic. Ustedes no lo ven igual. No lo ven. Tengo una notificación abajo, entonces no quiero hacerle clic porque por si las dudas. Estas son las bases de datos que vienen por, como ejemplo en la instalación de MySQL. Si nosotros queremos instalar las bases de datos de ejemplo, que fue lo que yo dije, hagámoslo para poder ejemplificar con eso. Y SYS es la base de datos de sistema, este motor de base de datos tiene esa base de datos que se utiliza justamente para manejar, linkear qué bases de datos hay, toda la información del sistema está acá en la tabla de configuración y demás. Nunca tocamos eso, porque si rompemos eso, rompemos todo. Y acá tenemos la base de datos Word, que es esta que tiene City, Country Language. Y abrimos una query loca que queda conectado ahí, si no me equivoco era use Word, control enter. Acá sí le puedo dar zoom, y acá estoy utilizando los scripts que estoy corriendo acá, las sentencias del lenguaje SQL que estoy corriendo acá, las estoy corriendo en esta base de datos porque la estoy utilizando. Obviamente puedo cambiar el nombre de la base de datos y listo, pero vamos a usar esta, así vemos los ejemplos. Entonces, porque estas partes me parece que va a ser mejor ejemplificar, después vamos pasando por la presentación a ver si no me olvido nada y listo. Después, que nosotros ya desde acá podemos ver qué columnas tenemos. Acuérdense que lo habíamos visto, cómo crear estas tablas así por arriba, los scripts. También lo podíamos hacer a mano desde acá, donde teníamos cada columna que tiene un tipo de dato, que eso ya me define determinadas restricciones sobre los datos que puedo guardar ahí, y que después, al ser una base de datos relacional, las tablas pueden estar relacionadas. Teníamos claves primarias, claves foráneas, y esas claves foráneas eran relaciones de una tabla, o sea, de una columna o varias, a otras columnas que son claves primarias de otra tabla. Eso como para ir así, un fast resumen.
Entonces acá tenemos country, que tiene sus columnillas, que son un montón, country language, que son sus columnillas, que es el country code, lenguaje, si es oficial, y el porcentaje, vaya uno a saber, de personas que usan ese lenguaje. El country, que tiene un code, name, continent, región, un montón de información loca de esta base de datos, y acepto gente que va entrando al baile. Y después teníamos city. Acá es donde en ese ejemplo lo podríamos ver. Entonces, el que ya habíamos visto por defecto del lenguaje de manipulación de datos, que era el cell. Nosotros teníamos el asterisco, que es medio satán, porque me hace hacer dos idas a la base de datos. Ustedes piensen que esto que vamos a hacer ahora, después también lo vamos a hacer en Python. Después Django nos soluciona todo porque nos pone un ORM, que es un framework que se encarga de comunicarse, de comunicar los objetos de Python con las tablas de base de datos, pero si no tenemos que hacer a mano. ¿Cómo lo hacemos a mano? A través del motor, de un conector que después vamos a instalar, y a través de sentencias del lenguaje, que es lo que entiende nuestro motor de MySQL. MySQL, Postgres, todas las bases de datos relacionales tienen a través del lenguaje de SQL utilizan el mismo lenguaje claramente, pero bueno, algún que otro detalle puede haber. Está pasando en un colectivo, los colectivos cada vez son más viejos y hacen cada vez más ruido. Y acá es donde decimos, bueno, ¿qué queremos seleccionar? Vamos a elegir, por ejemplo, quiero seleccionar name, country code, y digo desde dónde, y digo from city. Vengo acá, control enter, y acá me trajo name, country code de city. Listo. Esta es la básica, que ya la hemos visto. Y después, que tenemos, lo que podemos hacer también es ordenar, que es la más fácil. Ordenar, ¿por qué? Y podemos ordenar por cualquier campo que tengamos dentro de esta tabla. Entonces yo puedo decir, bueno, tráeme nombre, country code, ordenados por nombre, order by name. Sácate. No, aprieto lo que corresponda a Postgres. Si no le pongo nada, de forma por defecto es ascendente, o sea, desde la más chico al más grande. Y si no, le podemos poner descendente. También se puede aclarar ascendente. Ask es de ascendent, desc es de descendent. Y esas son las dos formas que podemos dar ordenamiento. Obviamente, el ordenamiento se puede dar a través de varias columnas. Yo puedo decir, bueno, ordéname primero por name, después por country code. Vamos a ponerlo bien. De forma ascendente, podría decir descendente, ascendente, hacer cualquier cosa media extraña, y ahí me lo va a ir ordenando. Eso para justamente consultar datos y obtenerlos. Y después, que esto vamos a ver que se puede usar para un montón de cosas. Mi celular le agarró el ataque de actualizaciones. Cuando todos los bancos se actualizan, me da miedo, algo está pasando por detrás y vamos a hacer boletas, prepárense. Bueno, sacando eso, capaz que se están optimizando, perdón, bancos. Digo, bueno, nosotros acá decimos desde dónde, qué campos queremos seleccionar y si queremos darle un ordenamiento. Y además podríamos hacer un filtro, que esta es la clave de la mayor cantidad de sentencias que vamos a utilizar, y es algo muy importante que a veces, si nos lo olvidamos, podemos destruir una ciudad, básicamente. Es case sensitive hasta donde yo tengo entendido, sí, lo probamos en medio segundo. No es case sensitive, olvídate la pavada que dije. Yo tenía entendido que sí. Lo que pasa es que acá en realidad tengo el motor. Bueno, no es case sensitive. De nada. Después voy a investigar con más detalle, porque a veces digo, no hay cosas que a veces no sé si las soluciona. Nosotros pensemos que tenemos el lenguaje y después tenemos un gestor que está traduciendo ese lenguaje al... Entonces por ahí el gestor lo hace
case insensitive, pero el lenguaje sí es case sensitive, no sé. Pero no, si funciona de las dos formas, funciona de las dos formas. Dije huevadas. Digo, además del order, ¿qué podemos hacer? Que es otra sentencia casi la más usada en el planeta Tierra, es hacer un filtro. Todo es muy declarativo y decimos where. ¿Where qué? Bueno, y acá es donde podemos definir qué queremos hacer. Entonces podemos decir, no sé, where name. Supongamos que digo where name igual, ¿qué es esto? País. Argentina. No creo que exista. Aprieto siempre F5 porque estoy cansado. Y ahí, digamos, no funciona. Ahora, cuando nosotros empezamos a comparar strings, digamos, este es el where en donde nosotros podemos filtrar cualquier tipo de campo y va a depender del tipo de campo que pongamos. Digamos, si yo acá le pongo un 2, no me va a traer nada, pero bueno, yo también tengo que saber qué tipo de campo es el... No es que es nativo, gracias Francisco. Creo que se puede definir en base a las configuraciones, no importa. ¿Dije otro nombre o dije gracias Francisco? Espero haber dicho gracias Francisco. Gracias Francisco. Bien, sí, se la puedes definir. Joya. Bueno, estaba diciendo, entonces acá es donde nosotros vamos a poder filtrar por alguno de esos campos. Yo sinceramente, como esta base de datos no la conozco, no sé muy bien qué tienen estos campos. Vamos a ver primero qué tienen. Para ver qué tienen, no, un momento, ya me olvidé cómo se comenta acá. Tengo el problema de apretar todo el tiempo control S. Tenemos también otra sentencia que, si no me equivoco, va después del order. Sí, debería ir después del order. Esperen que estoy muriendo mi vista. Que es el limit. Porque, a ver, primero quería decir, tenemos para consultar los distintos tipos de campos de una tabla o varias. Ahora después vamos a ver qué es, cómo tener esa idea de consultar varias tablas. Podemos filtrar, podemos ordenar y además podemos limitar la cantidad de información que me va a traer. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos registros tiene esta tabla. Entonces, supongamos que tiene millones de registros. No está tan bueno traer millones de registros, sobre todo si es una base de datos productiva y demás. Entonces nosotros podemos ordenar y a través de la sentencia limit decir, bueno, de ese ordenamiento limitámelo a 10. Entonces esto me va a traer 10 registros. ¿Sí? Entonces yo me aseguro que esto no va a tener un impacto grave sobre la performance porque me estoy trayendo 10 registros. ¿Cuáles me va a traer? Los 10 primeros que correspondan a este orden. Si no le defino un orden, me gustaría saber cómo comentar con esta herramienta. Capaz que alguien lo sabe, pero si no, vamos a verlo acá rápido. Lo volqué. No. Bueno, no. A ver si alguien lo sabe. No, nadie lo sabe. Yo lo debería saber y yo se los debería explicar, pero no me lo acuerdo. Entonces, vamos a probar las que son generalmente, que son esta, sí. No, pero esta me... Ah, sí, está bien. Ahí. A ver si eso me está limitando. Sí, está bien. No, estaba escribiendo bien. No sé por qué flasheé que no. Porque no me había puesto el colorcito y flasheé. Bueno, ese es el comentario de una línea. No, ese es... para que no sé dónde lo tengo en mi teclado. Ah, ese también. Bueno, de ambas. Digamos, yo el que estoy más acostumbrado es este. Generalmente control y la barra para la derecha, que no sé cómo se llama. Si apretan control esta barra, generalmente les comenta la línea en la mayoría de los... Ay, perdón. ¿Un solo guión? No, un solo guión rompe todo.
Bueno, perdón, me distraje porque me pongo a leer y no sigo hablando. Entonces, nosotros acá estamos limitando por 10. Vamos a comentar esto. Ay, tengo el tic de apretar el control S constantemente. Rompí todo, me parece. Ah, no, porque estoy... Select name. Ah, no, no comenta. Pensé que sí. Es con el numeral, entonces. Con doble guión. Sí, pero no me lo dejó ahí. Ahí borré, pero... Sí, vamos a hacerlo más fácil. Comment modifier más el de la barrita, sí, es ese. No, es modifier, es coso. Ese debería ser, pero... no, esperen, soy un nabo, perdón. Borré sin querer el from. Entonces nunca iba a funcionar esto en la vida. Discúlpenme, ustedes están haciendo el trabajo práctico obligatorio. Yo estoy corrigiendo exámenes de todos lados, haciendo exámenes. Ya estoy dejando la facultad, voy a tener una vida más relajada. Perdónenme. Ahora sí, me había eliminado el from, me estaba dando error y en vez de hacer lo que yo siempre digo que hay que hacer, que es frenar, leer y prestar atención al error que me da, estaba apretando todo a lo loco intentando encontrar una solución. No me sigan a mí como ejemplo, se los pido por Diosito. Entonces, nosotros acá estamos consultando campos de una tabla. Los estamos pudiendo ordenar también y los podemos filtrar con la sentencia where. ¿Qué podemos filtrar? Bueno, si queremos filtrar un número, por ejemplo, en donde tenemos population, que es un número, podemos utilizar todos los símbolos que conocemos matemáticos para decir, bueno, quiero todos los que tienen una población mayor a, no sé, a ver, supongamos acá, Tibur tiene 190, no sé cuánto. Entonces vamos a decir que tenga mayor a 200.000. Y Tibur ya me desapareció porque todos tienen más a 200.000. Y acá podemos filtrar todo lo que queramos. Después, ¿qué tenemos en especial cuando estamos filtrando utilizando select top? No es parte de MySQL. Select top. Un momento, porque vos me decís poniendo select top acá. No funciona. Digamos en SQL Server sí. O en otro lenguaje sí. Pero en MySQL es limit. No sé si esa era la pregunta, Fernando. Select top asterisco from tabla. Ahí estás poniendo. Eso es. Momento. Nada. Es error. SQL Server. Claro, me parece que está yendo a SQL Server. En SQL Server esa sentencia se utiliza. Pero en MySQL no. Limit se usa para MySQL, Postgres y otros lenguajes. En SQL Server sí se utiliza el top. Yo trabajo mucho con SQL Server, por eso cuando me hacen ese tipo de preguntas caigo en shock. A ver si me estoy equivocando yo. El límite es lo mismo que el top, si lo querés decir así. En MySQL, en Postgres es limit. Bueno, entonces, digo, además lo que podemos hacer cuando empezamos a filtrar nombres, supongamos que nosotros queremos decir, por ejemplo, Argentina, que yo ya la había buscado, no existía, no me trajo ninguno. Tenemos la sentencia, que esto sí es igual que en SQL Server, que es like. ¿Por qué podemos utilizar el like? Porque el like me deja
justamente utilizar caracteres. El límite es mucho mejor igual. Bueno, no voy a entrar en esa discusión. Entiendo que es lo mismo o no. No sé. Si Matías lo dice, debe ser mucho mejor. Y importa. Y acá podemos utilizar, por ejemplo, el Argentewil. Se ve que esto lo habré cambiado yo en algún momento. En donde cuando hacemos un filtro de caracteres podemos utilizar caracteres especiales utilizando el like, en donde me generan básicamente comodines, vendría a ser, en donde digo, bueno, quiero todos los que tengan un arg en el medio, todos los que comiencen con arg en mayúscula, y así se puede buscar un montón. Después lo van buscando ustedes especialmente, pero tienen que saber que eso es con el like. Esto es gratis. Gratis quiero decir en cuanto a costo de performance. No, obviamente tiene una performance peor cuando utilizamos un like, porque hace como un filtro dependiendo además de los índices que yo tenga creados en la base de datos, etcétera. No vamos a ir a ese nivel, que por lo que veo a Matías le debe copar porque anda ya ahí diciéndome si es mejor top, like, limit, etcétera. Pero tengan en cuenta que no es lo mismo utilizar filtros con strings en donde utilizamos like, y eso porque me lo hace más pesado. ¿Cuándo me lo va a hacer más pesado? Cuando yo tenga millones de registros. Si yo tengo una tabla con 100 registros, con 1000, con 500.000 registros, no pasa nada. Si tenemos millones de registros, todo se hace un poco más pesadito y ahí hay que tener más cuidado. Pero esta sentencia, que es where, es de las más usadas porque lo vamos a ver que se puede utilizar en otro tipo de sentencias. Acá lo que estamos usando el select es justamente para obtener información de tablas. Entonces, seleccionamos, definimos qué campos, decimos de qué tabla, definimos si queremos filtrar algún campo por algún estilo. Esto se puede combinar, obviamente, decir, bueno, donde el nombre sea tal y, no sé, la population sea mayor a 100. Acá utilizamos lógica de bool. Ja, la pegué con una de Pepe. Si no me trae nada, no me trae nada. ¿Esto cuánto tiene? 93.961. Si le ponemos 100 más, ahí no me trae nada. Y así podemos jugar con los filtros como todo lo que es nuestra vida. En el name no vas a encontrar Argentina porque es una tabla de ciudades. Muy bien, tenés razón vos. Porque soy un nabolín. Sí, no sé por qué estaba buscando. Bueno, debería estar. Bueno. Buenos Aires. ARG, Distrito Federal. Ahí está. Iba a buscar en geografía o el resto, ni nos dimos cuenta. No, yo estaba. Ni pienso. A veces cuando estoy hablando, explicando algo, no le presto atención a muchas cosas. Eso está muy mal. Estoy tratando de cambiarlo. Les pido disculpas nuevamente. Entonces. Bien, Alejandra, gracias. Entonces, tenemos cómo filtrar, cómo ordenar y cómo limitar la cantidad de campos que queremos filtrar. Obviamente acá también tenemos en donde podemos decir, esto lo podemos escribir de un montón de formas, pero podríamos decirle populación. Supongamos, quiero decir, mayor a 0 and population menor a 300.000. Esa es una. O la que se puede también utilizar es population between 0 igual ahí. Esto es si hubiera puesto, no sé por qué aprieto todo el tiempo control S. Esto es lo mismo que, vamos a ponerlo bien,
population mayor igual a 0 and population menor igual a 3. ¿Por qué voy a utilizar una o la otra? Porque me pinta. La vida a veces no tiene por qué. Es por lo mismo que ustedes se preguntarán por qué aprieto control S todo el tiempo. Y yo qué sé, porque tengo una neurona seteada en el control S y no la puedo frenar. Pero bueno, ustedes tienen que conocer, como un montón de cosas que vimos antes, es bueno conocer todas las características que hay. Y esto más que nada para filtrar. Ahora, después, ¿qué tenemos? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos otras sentencias que son eliminar o actualizar o insertar. Supongamos que vamos a eliminar esta porque tiene un nombre asqueroso mal escrito. Entonces, ¿cómo podríamos eliminar esa? A través de su identificador único. ¿Por qué? Si queremos eliminar exactamente esta, porque para eliminar, acá es donde existe el gran problema de toda la gente y pueden ser echados de un trabajo. En donde nosotros vamos a decir qué queremos eliminar y de dónde. Pero para eso tendríamos que decir from, por ejemplo, city, where, y acá es donde deberíamos escribir exactamente el. Supongamos que voy a borrar, no quiero borrar todo lo del distrito porque me voy a mandar un moco. Bueno, sí, vamos a borrar todo lo de Galicia. Where district igual y le pongo Galicia. Acá que estoy diciendo, borrar desde la tabla ciudad todos aquellos cuyo distrito es igual a Galicia. ¿Qué pasa? Que si yo acá estoy escribiendo y supongamos que estoy escribiendo y no puse esto todavía y apreté control enter o lo que sea para borrar, borré todas las ciudades, chao. A menos que tenga alguna restricción que no me las permita borrar. Que eso es lo que justamente les quería mostrar y que yo me estoy jugando que acá hay alguna restricción. Esperemos. Y si no, borramos toda la ciudad de Galicia. Control S, no, ya me dijo, estás usando un safe de. Bueno, encima esto es without where that use key column. Bueno, también después acá tenemos las restricciones que existen en cada. Esperen que yo no sé leer ahí. Without free, that use key column to decide the same mode, the option preference SQL editor. Después, cada editor, o sea, cada gestor en realidad tiene además restricciones que se pueden agregar, de decir, bueno, para borrar exactamente tengo que usar la clave primaria o tengo que usar la clave, o es cuestión de venir acá y eliminar esa, no me acuerdo dónde me lo dijo que estaba, preference SQL editor, no sé, ni está acá preference, no sé, vaya uno a saber dónde está preference. Preference, sácate SQL editor, y acá debería haber save updates and deletes. O sea, como mucha gente cometió el error de borrar cosas sin poner un where, porque hay mucha gente que es nava, básicamente, los desarrolladores dijeron, bueno, ya que hay tanto nabo dando vuelta, como decía mi abuela, si los nabos volaran estaría todo el día nublado. Bueno, dijeron, vamos a agregarle una restricción para que si se equivocan, por lo menos le digamos, bueno, ojo, te mandaste un moco. Ahora, si sos muy nabo, venís acá y decís, no, yo quiero que igualmente, si yo me equivoco, quiero borrar. Le pongo ahí OK, y ahora esto me debería dejar. No me dejó. Sí, lo borré. Bueno, no importa. Ahí me debería, pero vaya uno a saber. Ya me olvidé dónde estaba. Database. Después de 3DB borradas, Tuki restricciones. Sí, obvio. Bueno, sí, yo ya les conté que yo tuve un compañero de trabajo que dejó de ser compañero de trabajo porque se olvidó el where de productos de Grimaldi, básicamente.
Así que imagínense. Ahí fue. ¿Qué? Ah, porque esto hay que definir en qué esquema. Bueno, no importa, vamos a borrar las cosas bien. Y acá es donde nosotros diríamos, bueno, quiero borrar todos los select. Vamos a ver. Todos los que quiero borrar. Entonces digo estos. Entonces voy a obtener todos los ID de los que quiero borrar. Porque yo si quiero romper las cosas, las rompo. Estoy apretando todo el tiempo mal. Y acá tengo los ID de los que quiero borrar. Entonces ahora digo delete from city where ID, la palabra mágica y acá estoy haciendo una subconsulta. ¿Qué puedo hacer? Esto hay dos formas de hacerlo. Acá son 4, entonces podemos hacerlo fácil. Podemos decir in, sácate. Venimos acá y decimos, bueno, borrar las ciudades cuyo ID está dentro de estos. Esta es otra sentencia que se puede utilizar para números, letras, lo que sea. Acá puede ir cualquier cosa. Es una lista. Y decimos, bueno, borrame estas. Y chingui. Y me dijo, tenés un error en la sintaxis. Porque sos un nabo. ¿Qué error tengo en la sintaxis? Ninguna tengo. Ah, porque me parece que apreté. No, está bien. La sintaxis estaba bien. Pero como tenía lo de abajo y apreté, no había puesto el punto y coma, me corrió todo para abajo. Y ahora fíjense que me dijo 4 filas afectadas. Este delete. Tum, tum, tum. ¿Qué quiere decir cuando hacemos un delete? Chao. No hay vuelta. Bien, funciona el save mode. No hay vuelta atrás. Y ahora decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, nada, le rezás a Dios de que no te echen si borraste algo que no tenías que borrar. O tenés que levantar un backup, todavía no vimos cómo generar un backup, etc. Pero listo, fin. Lo que se perdió, es como la vida misma. Si pasó el tren, pasó el tren. Después viene otro tren. Pero este tren ya se fue. Fíjense que ahora si le damos de nuevo borrar, me dice 0 filas afectadas. ¿Por qué? Y porque ya las borraste, hermano. Y si acá supongamos que yo digo me equivoqué y pongo 666, chao, borré otra. Por eso la sentencia where, ya van a ver un montón de chistes y memes en cualquier lado que los entenderán ahora. ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Yo generalmente escribo primero el where y después pongo el delete from para evitar mandarme un moco. Igual así uno cuando se los manda, no hay vuelta que darle. Lo otro que también les queríamos, que justamente les estaba mostrando antes, pero se los quería ejemplificar primero de la manera más fácil, es el in, es donde algo que tenemos que se puede llamar, que podemos utilizar, que son subconsultas, que es bueno. Esta consulta me retorna, bueno, ahora no me va a retornar nada, pero me va a retornar una lista de elementos. Cuando yo diga, bueno, borrame los elementos cuyo ID estén dentro de los que están ahí, you can specify target city for update in from clause from city where ID, no sé por qué me dice que no, select ID from city. Bueno, esto debe ser también alguna cláusula extraña que no me deja borrar, pero esto tranquilamente me debería dejarlo porque yo quiero borrar los elementos cuyas están acá. Eso lo permite el lenguaje. Estoy tocando algo distinto, pero bueno, no sé qué otra ciudad hay acá. Galicia, Valencia. Sácate, Valencia. Target City. Bueno, esto sí se debería poder hacer. No. For update in from clause. Delete from city, where ID. Bueno, no sé por qué no me deja hacer. No importa. Con los. Bueno, de la otra forma, si se puede, la subquery debería, pero. Vaya uno a saber por qué en este caso no me está dejando. Igual no se utiliza para tanto para esto.
Postgre lo hago constantemente porque borro cosas todo el tiempo. Acá no sé qué detalle no me está dejando. Ahí nos está diciendo Ramón. Ah, no, yo le moví y estaba leyendo algo que ya había dicho Ramón y yo lo ignoré sobre los estilos de comentarios. Bueno, digo, además de eliminar, ¿qué podemos hacer también? Podemos insertar y podemos actualizar. ¿Qué podemos actualizar? Vamos a empezar a actualizar ciudades, ya que estamos haciendo actualización de ciudades. Supongamos que hicimos un censo acá en no, vamos a ir acá a Rusia, Abakán. Vamos a poner el ID también, porque si no después no lo podemos. Vamos a hacer las cosas bien. Y Aberdeen, que me suena, no sé de dónde, 78, en Escocia. Bueno, hicimos un censo, nacieron 800 millones de personas más. Entonces vamos a poner where ID igual 478. Y acá de los Simpsons. Pues, esas son las que le roban el limonero, ¿no? ¿No? Pensé que era la de las que después comen remolachas y dicen, por eso tenemos porque él era el limonero malvado y tiene cosas de la remolacha. Bueno, no importa. Update city y acá decimos set population igual y le ponemos lo que queremos setear. Obviamente podemos setear otras cosas y vamos a decir que hay 99999. No, vamos a decir 999 porque las agarró el COVID y el monstruo de Escocia, sí. Acá es una forma también de actualizar. Yo digo, bueno, actualizame la tabla ciudad, seteame population igual 999 porque el COVID fletó a todos y ID 478. Después, que yo nunca me acuerdo, vamos a marcar esto y vamos a decir ejecutame lo que está seleccionado, sácate, listo, me lo actualizó y ahora quedaron 999. Si yo hago, bueno, lo que pasa es que ahora no me lo va a traer acá porque lo estoy filtrando. Pero si yo ahora hago set disco from city where ID igual 478, me trae Escocia 999. Con el dato que estaba antes, ¿qué pasó? Murió. Pobre, murió no, pero bueno, desapareció. Fue ultrajado. Entonces lo perdimos. Si lo hicimos mal, ¿qué pasó? Chao. Si nos olvidamos el where, ¿qué pasó? Y hacemos update city set population 99, todas las ciudades quedan con el mismo population. O sea, ojo al piojo. Where es importante. Lo mismo es el update y después que otra sentencia para manipulación de datos, que son las 4 principales, y nos vemos algunas más y quiero ver si podemos un poquitito de lo más complejo que es interacción entre tablas, y si no después yo les grabo un videito para cerrar esto. Es agregar datos, porque hasta ahora que pudimos hacer, seleccionar datos, que lo podemos filtrar, ordenar, etcétera, los podemos actualizar datos. Obviamente en el where puede ir cualquier cosa, podemos actualizar todos los datos que querramos, podemos consultar datos, podemos eliminar datos con el delete y ¿qué podemos hacer? Insertar datos. Y acá es donde decimos insert into city y acá tenemos que decir qué campos vamos a insertar. ¿Qué campos vamos a insertar? Bueno, los que no sean automáticos, porque si configuramos, por ejemplo, que el ID es autonumérico, no deberíamos insertarlo. Esto yo no me acuerdo cómo veíamos acá. Faculty columns. Gracias. Acá tenemos el ID, tipo, tiene un valor por defecto, no, es nuleable, no, es autoincrementable. Entonces el ID podríamos no agregarlo. Digamos, acá es donde nosotros tenemos que tener conocimiento de qué podemos hacer. Y si no, nos va a dar error. El ID justamente podemos decir que deje de ser autoincremental y agregarlo. No nos vamos a meter en ese quilombo ahora. Pero después fíjense que todos estos no son nuleables. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tengo que guardar, que insertar un dato. Y si no inserto un dato, ¿qué pasa? No funciona, básicamente. Entonces, acá es donde nosotros decimos
Esperen que nunca me acuerdo dónde está el cosito este. Acá. Vamos a escribir las cosas bien. Name. Voy a insertar name. Country go. No, esta pavada no me completa. District. Zángate. Population. Population. Y acá decimos, vamos a insertar dentro de la tabla ciudad esos campos. ¿Y qué valores vamos a insertar? Y bueno, acá donde decimos values, y acá ponemos. Supongamos que yo soy más nabo de lo que soy originalmente y me olvido de population, que lo pongo ahí porque después lo voy a agregar. Entonces, bueno, voy a insertar el nombre y le voy a poner ciudad, no sé cuánto campo tenía, polvorines. Country code le voy a poner ARG, asumiendo que está, y distrito, no sé ni qué vendría a ser, Malvinas, porque está en Malvinas Argentina. Vengo acá, le digo insert. Marco, le voy a apretar esto para que por lo menos ustedes también vean que no aprieto teclas mágicas. Sí. Y lo insertó. Demonios. ¿Lo insertó? Sí. 3 valores. Pero me dijo que los otros no podían ser nulos. Entonces me mintió. O estaba viendo otra tabla. Columna, ¿verdad? No, country code. Me dice nuleable, no, nuleable, no. Bueno, esto no debe andar bien esto. Porque esto puede tener por defecto que me los inserte en vacío. Entonces yo ahora tendría que supongamos, vamos a hacer select asterisco from city order by id desk limit. Bueno. Y ahí me trajo polvorines. ¿Por qué me trajo polvorines? Porque yo dije que me lo ordene por id descendiente. O sea, me va a traer el más grande arriba. Es que solo soy un nabo. Lo que quise probar no funcionó. ¿Por qué? Porque justamente la que yo me olvidé de poner tenía un valor por defecto. Default value 0. Entonces, como para ejemplificar, soy un idiota. Justo la que saqué tenía un valor por defecto. Entonces sí funcionó correctamente porque utilizó el valor por defecto, que es el que no le di yo. Como el que hizo esa tabla lo pensó mejor. Entonces supongamos que vamos a hacer otra provincia. Vamos a poner José C. Paz, que va a estar en dónde. No, nadie sabe dónde va a estar. En XXX está José C. Paz porque es un peligro. Y vamos a ponerle population. Así no le ponemos el distrito y le decimos en José C. Paz. Ya no sé la cantidad de gente que va a haber ahora, pero va a haber millones de personas. Cuando ejecutemos ese insert, acá es donde va a salir la constraint, o sea, va a salir esa restricción que nosotros agregamos a través de la definición. Primero que me dice que la población, vamos a decirle para hablar bien, está fuera del rango. Bueno, habría que ver cuál es el rango numérico que permite. Vamos a ponerle menos. Ahora que pusimos un rango numérico bien, me dice no se puede agregar. Pasa que ustedes ahí no van a ver un pomo y yo no sé cómo abrir esto de una forma más correcta, pero vamos a ponerlo acá para que lo vean. En inglés me lo dice, no se puede agregar o actualizar una fila hija porque está fallando una clave foránea. Que me está diciendo justamente la ciudad, la clave foránea country code, que referencia a country la tabla code. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender a leer. Decimos, ¿por qué me está fallando esto? ¿Y por qué? Porque en country code puse XXX y no debe estar el país XXX. Bueno, entonces le voy a poner el país ARG, que yo asumo que tiene que estar el país ARG. Ejecuto eso
Y funcionó. No quería que funcione, pero funcionó. Porque ¿qué puse? Name, country code, population. Y el distrito no lo puse. Y el distrito que me deja poner ahora esta porquería, ¿tiene un defecto o no? Pues, bueno, me dejó poner... Ah, porque no tiene ninguna constraint distrito. Entonces yo ahora hago así, vamos a ponerle limit 2 para que veamos ahí. Tengo el distrito vacío. Supuestamente no acepta nulos, pero sí acepta vacíos. Y esto ya puede ser una restricción. En realidad puede ser un manejo de este gestor de base de datos, que cuando yo no le agrego un dato, me lo autocompleta con un string vacío, porque yo no definí nada. ¿Por qué le puse un string vacío? Bueno, porque es del tipo char, entonces asume que ahí va vacío. Si yo le hubiera puesto null, no me hubiera dejado. Porque acá, por ejemplo, yo le puedo poner, ya me olvidé cómo era. Que era district. Supongamos que yo quiero agregar nulo. Le pongo null. Y ahí me debería decir, sácate. La columna de distrito no acepta nulos. Cuando no le pongo nada, como es un char, me lo pone con vacío. Eso depende más del gestor de base de datos. El que uso yo en Postgres, que es pgadmin, si no le pones nada te lo deja como null, entonces no te lo dejaría hacer. Bueno, acá sí me lo está dejando. Pero esto para que se tenga una idea de cómo estamos relacionando este lenguaje de manipulación de datos con el lenguaje de definición de datos. Yo antes definí mi estructura, en donde armé mis tablas relacionales, las relacioné, definí sus restricciones, en donde definí campos que puedan ser vacíos o no. Yo digo, yo quiero que estos no sean vacíos. Podría editarlo y decir, bueno, yo ahora sí quiero que acepte nulos. Bueno, me va a aceptar nulos. Puedo ponerle un valor por defecto. Acá, como estoy poniendo population 0, podría también poner que si no pongo un country code, me lo ponga por defecto a un country code específico. Esas son todas las reglas de negocio que yo voy a definir en mi estructura. Y acá es como yo voy a empezar a manipular los datos para justamente manejar los datos de mi negocio. Eso es más que nada para la manipulación de datos una vez que está la estructura, donde vimos cómo consultar datos, insertar, actualizar y eliminar, teniendo en cuenta los distintos campos, etcétera. Acá obviamente el que yo no ponga arriba va a asumir como que no está. Yo acá puedo hacer cualquier cosa. Si pongo en donde va un string un número, me va a dar error. Todas las cosas que ya sabemos, que aprendimos en los lenguajes anteriores, que si definimos un tipo de dato y ponemos otra cosa, no va a funcionar, etcétera, etcétera. Bueno, acá me dice que distrito no puede ser null. Si le pongo distrito 33, como justo hace poco vi en Hunger Games, creo que era el distrito 33. Bueno, me dice no existe distrito 33. Acá los distritos son con palabras, con letras. Bueno, le pongo, toma, este es el distrito 33, que tiene que existir la referencia del country code, etcétera. Después, ¿qué otras cosas tenemos? Por ejemplo, si queremos ver yo quiero ver qué tipos de code hay en country, digo, bueno, select code from country. Y palabra clave bien escrita, distinct. Select distinct. Falló. Porque aprieto control enter y me ejecuta todo. Cuando aprieto control enter me ejecuta todo lo que está acá. Entonces estoy acostumbrado a apretar eso, porque no hago un script escribiendo tantas cosas. Fíjense, con el distinct me dio 33 columnas, que son todos los country code distintos. Igual imagino que no debe haber code repetidos, así que si no le pongo el distinct, bueno, sí, hay uno repetido, lo debo haber agregado yo. Fíjense que ahora me dio 34, pero esto obviamente se puede hacer con cualquier campo, con cualquier tabla. Si yo digo en realidad por city voy a tener muchos country code. Supongamos, yo digo, bueno, seleccioname todos los country code, acá me da 35, pero fíjense que hay muchos repetidos. Le digo, bueno, dame distinct.
bien escrito, Alejandro. Sácate. Me dio 36, imposible. No hay 36. Hay... No sé por qué dio más. No, está bien. Eran 37. Bueno. Debería haber mucho menos. Es que no hay 37. Está cargando. En realidad está cargando porque debería haber bastante más. Esto yo no me... Si estos son 37. No, porque esto debe ser un número de 3 cifras que no entra acá. En algún lado debería estar el snippet. No, bueno, no sé en dónde está el coso para ver esto un poquitito más grande. Esto no es 37, sino créanme que acá hay más de 37. Deberíamos saber cuántos son. Si decimos select count, también hay funciones hay 40.077 country code, etc. Bueno, pero ¿qué les quería mostrar en realidad? Me colgué con eso. Además del listing, del count, del like, tenemos un montón de funciones también tenemos para sumar campos, porque podemos agrupar y demás. Una de las cosas sobre la cual está basada en todo lo que es... No, es que esto debe ser 300... Sí, no sé qué es verdad. No sé qué me está mostrando a mí. Yo pensé que era la cantidad, pero debe ser la vez que lo ejecuto, seguramente, ese comando. Porque, a ver, 39, 40, sí, es la vez que lo ejecuto. Una boludez que ponga la vez que me ejecutó, no sirve para nada ese dato. Le aviso a quien desarrolló esto, si lo estaba viendo en algún momento. Bueno, sacando eso que lo desarrolló alguien que no tiene mucho sentido, digo, nosotros ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer relacionar tablas. Para relacionar tablas, ahí es donde lo que utiliza SQL, toda la teoría que hay por detrás de SQL y de la base de datos relacionales, es la teoría de conjuntos, en donde cómo relacionamos tablas a través de claves foráneas y claves primarias. Entonces podemos relacionar una tabla con la otra. Entonces, por ejemplo, decimos, quiero traer... ¿Por qué voy a querer relacionar tablas? Porque supongamos, yo quiero traer... me está sonando para que carguen la asistencia, así que acuérdense de cargar la asistencia y de hacer los ejercicios obligatorios porque el miércoles no nos vemos. Supongamos que yo quiero saber cuál es la población de determinado país. Entonces digo, bueno, pero la población no la tengo puesta en país, la tengo puesta en ciudad porque quien hizo esto, bueno, también la tengo acá, pero supongamos que quiero sacarla de ciudad porque no soy nabo y no me di cuenta que estaba en country. Entonces yo digo, bueno, select asterisco from city, escrito bien, por favor. Vamos a borrar eso un poco. Y acá es donde utilizo la sentencia inner join country, que es justamente este linkear. Ahora vamos a ver el dibujito de conjunto de qué significa. Y acá decimos cómo los voy a linkear la ciudad con el país. Bueno, en donde digo city. Country code es igual a country.code. Y acá, si yo hago así, select asterisco, ¿qué me va a traer? Todo. Fíjense, me trae los campos de ciudad, los campos de country. Entonces, los country me los trae repetidos por la cantidad de ciudades que traje. ¿Por qué? Porque esa es justamente lo que es teoría de conjuntos. Acá es donde yo puedo empezar a hacer cosas como agrupar, sumar, etc. Supongamos que yo quiero agrupar por país. Y digo, bueno, group by country.code. Si yo agrupo por country code, tengo que ver
¿Qué voy a agrupar por country code? Entonces pongo country.code y acá ¿qué voy a agrupar? Y voy a poner, por ejemplo, city.population. ¿Y qué voy a hacer? Porque esto no me lo puede agrupar. Voy a utilizar una función que se llama suma. Y vamos a ver dos cosas de un tiro. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Fíjate. Estoy agrupando todas las ciudades por el country code. Eso que veíamos antes repetido. Se lo voy a dejar repetido abajo para que lo entiendan de nuevo. Es como hacemos en Excel, básicamente. Pero acá un poco más cheta. Select categórico from city. Ahí está. Nada, agrupo por country code y sumo estos. Así hay un montón. Puedo usar distinct, puedo usar que por country code me muestre el máximo, el mínimo. Hay un montón de funciones. Es cuestión de investigar esas funciones. Y estas uniones las puedo hacer entre dos tablas, 3, 4. Lo podría hacer entre otros campos que no sean claves primarias y claves secundarias, pero eso me va a hacer que me ande más lento. Digamos, porque lo que tienen las claves primarias y las claves foráneas, no sé por qué dije secundarias, es que internamente generan índices en el disco para generar más velocidad en las consultas. Entonces siempre que hagamos esto lo vamos a hacer a través de claves primarias y foráneas. Y con esto ya vimos un montón de cosas. Y además, ¿qué podemos hacer por cada columna? Que es lo que se suele hacer cuando alguien nos pide un reporte de algo. Le podemos poner un alias a la tabla. Le podemos poner a la tabla o al campo, a la tabla, lo que querramos, le podemos poner un alias. Entonces acá le digo, le voy a poner población, porque soy un burro. Entonces vengo así y le pongo y me va a poner como que es una columna. Claro, eso sería la cantidad de habitantes por país. Vamos a ponerle población porque no soporto ver población. Alguien va a pensar que lo escribí a propósito. Esto sería la cantidad de habitantes por país. Habitantes. Y así, digamos, esto es básicamente lo que el comienzo de hacer un análisis de datos, podríamos decir, así muy a grandes rasgos. Donde digo, bueno, observar esta base de datos relacional, qué datos puedo obtener, cómo los puedo obtener. Esto, digamos, por eso hay carreras de base de datos, porque se pueden hacer millones de cosas, obtener un montón de información. Para eso hay que definir una buena estructura, hay que definir un montón de cosas de manera correcta. Pero, y así, esto es casi vimos lo que tendríamos que haber visto en las dos clases, que es, bueno, cómo juntar tablas, cómo poner alias, cómo hacer agrupaciones, utilizar funciones que me provee el motor de MySQL. Todos los lenguajes SQL me proveen estas funciones. Alguno me proveerá una función más que el otro. Por ahí en Postgres hay una función que en MySQL no, o en SQL Server hay otra, como está el top, por ejemplo, en vez del limit, detalles, pero la lógica principal es la misma. Entonces con esto ustedes agarran cualquier base de datos relacional, ya saben hacer el 90% de las cosas. Después vendrá la complejidad de, bueno, hacer consultas más complejas, de decir, bueno, no sé, quiero sacar la cantidad de pelados que hay en las ciudades que comienzan con A. Bueno, tenés que identificar primero cómo identifico un pelado que vive en la ciudad que comienza con A, o el lenguaje, no sé por qué dije pelado, que hablan oficiales, y ahí identificar alguna cosa media extraña, pero tienen casi todas las herramientas. Con esta imagen que yo les dejé, que se lo saqué del flaco que si alguien que sígalo, yo no lo sigo, pero solo le saqué la información. Acá tenemos justamente por qué es de teoría de conjuntos los joins, en donde, bueno, el inner join, que es esto que vimos recién, me saca justamente los que están en los dos. Digamos, ¿por qué se dice inner join? Porque es una intersección de conjuntos. Acá, en donde yo estoy diciendo, sacame las ciudades que están interseccionadas con el país, me da todas las ciudades que están relacionadas a un país, pero según como esté mi base de datos, yo podría tener ciudades que no tengan un país definido, por ejemplo.
en qué país lo tengan nulo, si lo soporta la base de datos. Estas tablas pueden ser que no lo soporte, pero sí puede haber algunas que sí, o países que no tengan ciudades, o cosas así. Bueno, para esas cosas el lenguaje me provee otras sentencias, que por ejemplo es left join, que es bueno, me trae los de la primera tabla y los de la segunda me los trae si están, y si no me trae null. ¿Vieron ahí cuando yo ponía asterisco? En este ejemplo que teníamos acá, por ejemplo, con el inner join. Vamos a ponerlo así, sácate, pim pum pam. Fíjense que acá me trae los de ciudad y me trae los de country, porque acá todos tienen country. Supongamos que algunos no tengan country, que acá creo que no me lo permite. Bueno, si yo hago un left join, vamos a ver, capaz que hay alguno. No hay, pero a ver si. No. Sin country no hay. Me traería los que no tienen country, me traería las ciudades acá, y en la información de country me traería todo null. Esa sería la diferencia de left join. Right join es lo mismo, pero debería escribirla al revés, y me equivoqué de cosa. Y esto es básicamente teoría de el full outer join. Yo creo que no sé casi nunca, es como un union. Es como utilizar con la coma, pero acá tienen como un mini resumen de todo lo que podemos hacer. Mini y en inglés, pero bueno, filtros, el limit, a ver si me olvidé de algo, el OR, el order by, la función count, zoom, digamos, hay un montón de funciones más. Está la función promedio, que obviamente cuando utilizo este tipo de funciones necesito agrupar, si no el promedio es más raro. El max por ahí se puede no agrupar. Hay que entender que además atrás de esto hay un costo, porque el max no es que me trae el máximo así de la magia. Para traerme el máximo una tabla, va a la base de datos, recorre todos los registros de la tabla y me dice cuál es el máximo. O sea, si yo tengo 10.000 millones de registros, para obtener el máximo, me recorre los 10.000 millones de registros y después me dice cuál es el máximo. Eso tiene un costo. No lo hace no hace en tiempo constante. Entonces, digo, hay que tener cuidado también con estas cosas que no son tan simples en la vida. Hay un select case también, pero a ver, estas ya son cosas más rebuscadas. ¿Quién se va a poner a hacer estas locuras? Delete, update, insert, digo, un poquitito lo que estuvimos viendo. Esto es lo que habíamos visto la clase anterior de DDL. El dulce de leche es el que me modifica todo. El DML es el que me modifica los datos. Y acá el orden en el que se escriben. Hay una sentencia que se llama having, pero no quería marear con eso también, que es un where, pero sobre lo que está agrupado, para que lo piensen después en todo caso. Pero supongamos que yo acá digo, bueno, acá me está filtrando, bueno, y yo quiero que de estos que me agrupó me traiga solo los que son más de 2000. Bueno, acá es donde existe having, y le di zoom population mayor a 300.000, porque me pintó, no sé. Entonces acá estoy diciendo, bueno, tráeme estos, agrupámelos, súmamelos desde esta tabla, joineada con esto. Yo le digo joineada, pero no sé cómo se dice. Interseccionada con country, agrupados por country code, y además que tenga este filtro. Esto no se puede poner en el where, porque si yo lo pongo en el where todavía no lo agrupé. Por eso existe el having. El having es un filtro sobre las cosas agrupadas. Y ahora me trae, fíjense que ese que tenía menos no me lo trae. Con este resumencito y demás tienen todo. Acá tienen los ejemplos. La presentación ni la vimos, así que por ahí se me escapó algo, pero debe decir lo mismo con un montón de palabras. Después léanla, ustedes la tienen. Baja, delete, preguntitas, si alguien me quiere preguntar me corta. Está lo mismo de los joins, funciones agregadas, select, having,
base de datos, consulta. Entonces una super síntesis que vaya uno a saber quién hizo. Después lo que sí no llegamos a ver que está bueno es, bueno, backup y restore, que son las dos sentencias que nosotros tenemos para hacer digamos, guardar una base de datos y restaurar una base de datos. No es gratis en el sentido de que tiene un costo de performance, sobre todo si tenemos una base de datos de miles de millones de registros. Yo ahora no tengo tiempo porque si no les mostraba la base de datos con la que trabajo yo, hay millones de registros y que se generan casi millones diarios. Entonces imagínense la cantidad de registros que puede tener una base de datos. No es tan fácil decir, bueno, hago un backup, lo restauro y como que en 5 minutos está. En MySQL, bueno, eso ya es meterse un poco más, que después lo vamos a ver en Python y demás. Exportar, importar es backup, restore. Después revísenlo, después cualquier cosa me lo consultan. Y algo que estaba preguntando ahí, así lo cerramos un poco y me quedo un ratito más si alguien tiene una consulta, es que él decía commit. Bueno, commit es ¿por qué? Porque todo esto, igual que lo vamos a ver en detalle en Python, así como no lo llegamos a ver en Vue ni nada, porque ahí no existe, aunque sí, después lo vamos a ver en Python, pero bueno, se pueden generar transacciones. ¿Qué quiere decir el concepto de transacción? Después lo vamos a ver con más detalle. Bueno, donde abrimos una transacción, realizamos un montón de operaciones dentro de esa transacción, y si queremos que esa transacción se haga efectiva, bueno, hago una sentencia que se llama commit, que es decir, bueno, hace efectiva la transacción. Y si no, hago un rollback. ¿Por qué van a existir eso? Porque imagínense, esto aparece más con los lenguajes de programación de alto nivel, y las bases de datos es un lenguaje de programación de alto nivel. Acá yo inserté una ciudad, pero imagínense que yo tengo que insertar ciudades, personas, tengo que insertar un país, ciudades y personas. Pero si me falla alguno de esos inserts, no quiero insertar nada, porque no quiero que me queden los datos corruptos. Entonces, para eso se estableció lo que se llaman transacciones, en donde yo abro una transacción, en donde yo digo begin transaction, y después cuando quiero que todo eso se impacte en la base de datos, digo commit transaction. Y si no quiero que se impacte, hago rollback transaction. Esto lo vamos a ver con los lenguajes también de alto nivel. Automáticamente los gestores de base de datos, yo cada vez que hago un insert, un update y demás, eso lo tienen todos los gestores, el SQL Server, cualquiera. Yo hago un insert, me abre una transacción y me cierra una transacción. Para mí es transparente, pero lo hace. Abre una transacción, cierra una transacción. ¿Por qué abre una transacción y cierra una transacción? Porque en el momento que abre una transacción nadie puede tocar esa tabla. Porque imagínense si yo estoy insertando algo y alguien me está insertando algo en ese momento. Se arma un quilombete, sin decirlo correctamente. Y acá yo estoy tocando una tabla, pero imagínense que estoy actualizando, no sé, campos de ciudad. Y alguien viene y me cambia el país o algo. Entonces, cuando se abre una transacción, esto es gigante porque hay distintos tipos de transacciones, distintos tipos de modelos de transacciones. Por eso ya es bastante avanzado, no está tanto en el curso. Sí lo vamos a ver en más detalle con Python, con Django seguro. Pero bueno, automáticamente cada vez que yo ejecuto algo me hace begin transaction, commit transaction. Si yo quisiera hacerlo a mano, digo bueno, vení acá, hago begin transaction. Y no sé por qué me falló, porque me falta el punto y coma. No sé por qué. Bueno, hay que ver qué cosa me falta a mí definir acá en el. Me debe faltar definir el tipo de transacción, por eso no me quería meter con este quilombo. O algún dato me debe faltar en base a este gestor, pero digo, el concepto es ese. Yo abro una transacción, realizo un montón de actividades. Imagínense que esto claramente pasa cuando alguien hace una transferencia bancaria. Sacan plata de una cuenta, la ponen en otra cuenta. Eso lleva una transacción más grande por arriba, porque si falla, no se hace ninguna de las dos cosas. Ahora, bueno, más adelante con el tema de los servicios dejó de pasar y a veces te sacan plata y nunca se llega al otro lado. Pero digo, era el ejemplo básico de antes. Entonces decía, bueno,
yo quiero sacar algo y ponerlo en otra, sacar de una tabla y ponerlo en otra tabla, quiero que esté una transacción, porque si me funciona el sacar y me falla el insertar, me queda corrupta la base de datos. Eso se gana con Begin Transaction. ¿Por qué? Porque si acá me da un error en el medio, no se va a ejecutar esta línea, entonces yo voy a decir, bueno, ejecutar la línea rollback. Porque también hay sentencias para definir eso, etcétera. Me fui por las ramas, pero ya que lo preguntó, no quería dejarlos sin esa información. Acá, tranqui, no vamos a estar viendo tan en detalle eso. Automáticamente todo el tema transaccional lo hace el motor, y seguramente lo tienen acá en las preferences. Debería estar acá. Confirm data change, a veces te deja confirmar. Ves que acá dice new connection use autocommit mode, digamos, las conexiones generalmente usan el autocommit, si no tenés que definirlo vos. Eso está por defecto en todos lados, para que no estés todo el tiempo haciendo abro una transacción, inserto, comiteo, etc. Bueno, creo que más o menos vimos todo, por lo menos lo que es base de datos. Yo ahora voy a cortar la grabación y voy a quedarme 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta al respecto.